argumentación por parte del apologista evangélico Dani Totocayo. Posterior a ello, 10 minutos de última argumentación por parte del apologista católico Max Roper. Y sus últimos también 10 minutos por parte del apologista evangélico Dani Totocayo. Bueno, se ha tenido que modificar el formato del debate debido a problemas del micrófono, pero bueno, todo tiene solución para la gloria de Dios. Así que adelante, Max Roper, puedes iniciar con tus 15 minutos de argumentación. Gracias, Joel Muri, que nos acompaña desde Lima, Perú, y a David Iván, que nos acompaña desde Arica, Chile. Bueno, empiezo con mis 15 minutos a partir de ahora. Bueno, vamos a empezar con una lectura bíblica. Segunda de Pedro. Para ustedes que nos están escuchando, ¿verdad? Apunten estas citas bíblicas que son muy importantes. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21. Dice así: pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hago esta cita bíblica? Por las razones que muchas personas, nuestros hermanos evangélicos, leen un texto de la Escritura y lo sacan fuera de contexto, ¿verdad? Esto se llama interpretación personal de la Escritura, la cual está prohibido por las Escrituras mismas, ¿verdad? Ninguna profecía es de interpretación propia o personal. Y esto sucede cuando una persona lee un texto, ¿verdad? Y dice, esto dice eso. Muchas personas dicen, la Biblia dice eso, pero no es que la Biblia dice eso. ¿La Biblia dice eso o es usted el que dice eso? Entonces, cuando muchas veces las personas dicen, la Biblia dice tal cosa, la Biblia no lo dice, es lo que usted cree que la Biblia dice. Es la interpretación personal suya. Entonces, el tema de las imágenes y de los ídolos, como yo hablé con Danito Tocayo en privado, que estuvimos hablando con un poco, yo creo que hasta más de una hora estuvimos hablando sobre ese tema. Me parece algo completamente ridículo y absurdo de parte de nuestros hermanos evangélicos que nos tilden a nosotros los cristianos católicos de idólatras porque tengamos imágenes. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte, ni desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios prohíbe las imágenes. Eso no existe en las Escrituras. Lo que Dios prohíbe es la idolatría, idolatrar algo. ¿Qué significa idolatría? Idolatría significa dar culto a algo como si fuera un Dios, ¿verdad? Y no solamente en esta sociedad actual en la que vivimos, ¿verdad? Ahora, en el siglo XXI, hay muchas cosas que se idolatran. Se idolatra el dinero, que es el Dios de este mundo. Por dinero se secuestra a la gente, por dinero se mata, se engaña, se roba, se asesina. El sexo se convirtió en un ídolo para el mundo. Por ejemplo, las industrias pornográficas, ¿verdad? Se vende sexo, se vende todas esas cosas. Entonces, los principales ídolos de este mundo son el dinero y el sexo, la moda también. Cuando usted coge algo y sustituye a Dios por eso, se puede convertir en un ídolo. Por ejemplo, en México tienen esta creencia de la Santa Muerte. La Santa Muerte es el mismo Satanás disfrazado. Ese es un ídolo, porque la gente ha sustituido a Dios por estas cosas, ¿verdad? Entonces, no es necesario que una persona tenga una imagen específica de la Virgen o de Jesús o de un santo para creer que es un Dios. O sea, muchas veces las personas de forma consciente, inclusive a veces inconscientemente, pueden adorar o adoran algo, idolatran algo que no es Dios, cuando le dan la misma importancia de Dios. Ok, vamos a unas cuantas lecturas. Vamos a leer Éxodo capítulo 25, versículo 18 al 20. Dice así: cuando Dios manda a Moisés, al patriarca Moisés, a construir el arca de la alianza. El arca de la alianza era una caja rectangular bañada en oro por dentro y por fuera, que contenía unas tablas de piedra en las cuales estaban escritas los 10 mandamientos. Entonces, en esta caja rectangular, que era llamada el arca de la alianza o el cofre del pacto, ¿verdad? Dios mandó a Moisés a construir 2 estatuas de 2 imágenes de ángeles. Leemos así, dice: con 2 seres alados de oro labrado a martillo en los 2 extremos. La tapa y los seres alados deben ser de una sola pieza. Uno de ellos estará en un extremo de la tapa y el otro en el otro extremo.
el uno al frente del otro, pero con la cara hacia la tapa, y sus alas deben quedar extendidas por encima de la tapa, cubriéndola con ellas. Éxodo capítulo 26, versículo 21 dice lo siguiente. Hace santuario con 10 cortinas de lino torcido, tela morada, tela de púrpura y tela roja. Borda en ellas artísticamente dos seres alados. Sigo con el mismo libro de Éxodo, capítulo 36, versículo 8, dice lo siguiente. Los que tenían más capacidad artística que el resto de los trabajadores hicieron el santuario. Lo hicieron de 10 cortinas de lino torcido, tela morada, de tela púrpura y tela roja, en las que bordaron artísticamente seres alados. Números capítulo 21, versículo 8. Y el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente como estas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Josué capítulo 7, versículo 6, dice lo siguiente. Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas y se echaron polvo sobre la cabeza en señal de dolor. Luego se inclinaron hasta el arca del Señor, tocando el suelo con la frente hasta la caída de la tarde. Podemos ver en estas citas bíblicas, ¿verdad?, que Dios mismo mandó a construir imágenes. Dios le dijo a Moisés que hiciera dos imágenes, dos estatuas de ángeles y las pusiera sobre esa caja rectangular, ¿verdad? Que tenía unas tablas de piedra en las cuales estaban escritas los 10 mandamientos, que la pusiera ahí, ¿verdad? También Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente, ¿verdad? Una serpiente de bronce, y que cuando los hebreos eran mordidos por una serpiente real, que miraran a la serpiente de bronce y se salvaran. Debemos de saber que esta serpiente de bronce es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, porque así como Jesucristo dijo, todo aquel que mira al Hijo del Hombre y cree en Él tenga vida eterna. De modo que podemos decir que esta serpiente de bronce es en cierta forma una prefiguración, una representación del mismo Jesucristo, ¿verdad? Porque el Señor dijo, todo el que mira a la serpiente de bronce y sea mordido por una serpiente real se salvará. Entonces, podemos ver en estas dos citas bíblicas sobre el arca de la alianza y de la serpiente de bronce que Dios mismo mandó a hacer imágenes, de modo que si alguien, mi oponente, Daniel Tocayo, dice que Dios prohíbe las imágenes, está contradiciendo completamente las Sagradas Escrituras, ya que las Sagradas Escrituras lo contradicen, lo contradecirían a él, ¿ya? Porque Dios mismo mandó a hacer imágenes. Entonces es un error decir que Dios prohíbe las estatuas o las imágenes, ya que el Dios mismo mandó a hacerlas. Dios no va a prohibir por una cosa algo y después mandar a hacerlo, Dios estaría contradiciendo, y Dios es perfecto, no se contradice. Entonces, para saber qué fue lo que prohibió Dios, tenemos que irnos al contexto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió, verdad? Dios dio esta prohibición al pueblo judío hacia alrededor del año 1250 antes de Cristo. ¿Qué pasa en ese entonces? Que Moisés había subido al monte Oreb para recibir las 10 tablas de la ley. Como Moisés se tardaba, los hebreos estaban completamente, tenían hambre, tenían sed, estaban desesperados, estaban nerviosos, porque Moisés se tardaba en bajar. Entonces decían, bueno, vamos a reunir las joyas, las cosas de oro que tenemos, y vamos a fundirlas y vamos a hacer un becerro de oro, ¿verdad? Hicieron un becerro de oro y después se inclinaron ante él y dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y me dice, qué ignorancia más grande. Entonces, un objeto que fue hecho y fabricado por la mano del hombre, llegó a reemplazar a Dios. No solamente esto es una ofensa, era una ofensa grave, una blasfemia gravísima en contra de Dios, sino era de una completa y absoluta ignorancia y estupidez. Creer que un objeto, darle atribuciones a un objeto, como si este objeto fuera un dios. Entonces, fue un acto supersticioso, idolátrico, blasfemo, ofensivo. Entonces, ¿qué pasa? Los demás pueblos que rodeaban a Israel, ¿verdad? Tenían sus propios dioses. Por ejemplo, ¿qué pueblos rodeaban a Israel en ese entonces? Los egipcios, los asirios, los babilonios, los persas, y otras culturas. Las culturas que rodeaban a Israel eran culturas politeístas, las cuales tenían sus propias deidades. Y para estas deidades fabricaban imágenes que muchas de ellas representaban a estas falsas deidades o falsos dioses, y otras de estas estatuas o imágenes fabricadas por estos pueblos que rodeaban a Israel eran consideradas como los dioses mismos. Entonces, ¿qué pasa? Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad?
que no se fabricara imágenes de otros dioses. Y a pesar de que Dios castigó al pueblo de Israel, dio la advertencia y castigó al pueblo de Israel por este pecado, conforme pasaban los siglos, ¿verdad? Podemos ver en los escritos de los profetas como Isaías, Jeremías, Daniel, Joel, Abdías, Oseas, Amós, Jonás, Miqueas, em, podemos ver que los judíos, inclusive siglos después de la muerte de Moisés y de Josué, tenían esta inclinación de adorar dioses ajenos y los cuales estos dioses formaban parte de las culturas que rodeaban a Israel. O sea, que estos falsos dioses, los judíos los habían adoptado como parte de su propia cultura. Por eso Dios prohibió que se fabricaran imágenes, o mejor dicho, se las prohibió a los judíos específicamente. Esta fue una prohibición que Dios le dio a los judíos, pero fue por razones y motivos muy específicos. Y para poder entenderlos, debemos de entender todo el contexto, debemos de entender la historia. No podemos leer una cita bíblica, sacarla aisladamente y decir, mire, Dios prohibió las imágenes, ahí lo dice, Éxodo capítulo no sé qué, Ezequiel capítulo 15, Isaías capítulo 20, versículo 25. No, no. Debemos entender qué fue lo que sucedió en esa época, qué fue lo que Dios prohibió, a quién se lo prohibió y por qué lo prohibió. Tenemos que poner todo en contexto, porque si no leemos el contexto de lo que sucedió, no vamos a entender las escrituras o las vamos a entender de forma equivocada. Y por esta interpretación y forma de interpretar las escrituras de forma equivocada es que los hermanos evangélicos o nuestros hermanos separados nos han tildado a nosotros católicos de idólatras. Creo que más que todo, ellos, los evangélicos lo hacen más por ignorancia que por maldad. Más que todo por ignorancia, porque realmente los evangélicos realmente creen, ellos realmente creen que nosotros los católicos creemos que las imágenes son ídolos, ellos realmente lo creen en su corazón. Entonces, claro, a mí me parece algo completamente absurdo, estúpido y ridículo, pero los evangélicos realmente lo creen. Entonces, por eso cuando un evangélico me dice a mí idólatra, yo no me enojo, porque yo en el fondo sé que él lo dice por ignorancia, porque él piensa que yo me imagino que esa imagen camina y tiene boca y pies y anda. O sea, yo no puedo ser tan idiota para imaginarme que una imagen es Dios o que o se puede mover. O sea, pero realmente el evangélico piensa en su corazón que los católicos realmente creemos esa estupidez. Y como los evangélicos creen eso, porque desgraciadamente sus falsos pastores evangélicos les han inculcado esta estupidez, ¿verdad? Entonces, esta difamación por parte de los pastores protestantes, entonces pues, los evangélicos creen ciegamente que los católicos adoramos imágenes o adoramos ídolos. Por eso cuando un evangélico me dice a mi idólatra, yo antes me enojaba, me decía, usted me está difamando, me está calumniando, me está ofendiendo. Bueno, sí, es una ofensa, me siento ofendido, pero en el fondo de mi corazón no me siento mal en contra de esa persona porque yo sé que lo dice más por ignorancia que por maldad. No creo realmente que exista un evangélico tan malo. Bueno, yo sé que existen, ¿verdad? Yo creo que solo los pastores. Yo creo que en el fondo los pastores evangélicos sí saben que los católicos no cometemos idolatría. Ellos sí saben, no son tontos. Pero ellos nos han calumniado y han enseñado a su feligresía, ¿verdad? A creer esta mentira. Y la gente que va a esos cultos protestantes o cultos evangélicos realmente se han creído esta mentira de los pastores. Y por eso podemos ver en prácticamente todos los foros de debates entre católicos y evangélicos donde nos tildan falsa y de forma muy injusta de idólatras. Algo completamente absurdo, ridículo, ofensivo, difamatorio, calumnioso. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los evangélicos siguen ciegamente lo que sus pastores le dicen. Los pastores evangélicos son para los evangélicos como si fueran Jesucristo. Si un pastor le dice a un evangélico, Jesucristo se me apareció el día de ayer, tenía unas túnicas de oro, barba y me habló y se sentó conmigo y platicamos y me reveló unas cosas, los evangélicos lo creen ciegamente, ciegamente creen, aunque claro, esta es una falsedad, por supuesto, pero los evangélicos creen ciegamente todo lo que dicen sus pastores. Entonces, si sus pastores dicen, los católicos son idólatras, ellos creen que las imágenes de Jesús y de la Virgen tienen boca y hablan y caminan y se mueven. Entonces los evangélicos, la mayoría de ellos, no todos, ¿verdad? No tienen la capacidad intelectual, ¿verdad? No estoy diciendo que todos, ¿verdad? La mayoría, sí, la mayoría. Hay unos pocos, son pocos los evangélicos que son inteligentes. Para me queda menos de un minuto. Son pocos los evangélicos que considero que son inteligentes, que saben que los católicos no somos idólatras, pero la mayoría no tiene esa capacidad intelectual para
discernir que esto no es así, sino que creen ciegamente las mentiras, difamaciones y calumnias e injurias que le dicen sus pastores, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, con estas tres citas bíblicas que le leí, Dios no prohíbe las imágenes. Entonces lo que prohíbe es los ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo puede ser una persona, puede sí también ser una imagen, puede ser cualquier cosa, el dinero, el sexo, cualquier cosa que usted le considere o la vea como un Dios o la ponga en el mismo nivel de Dios. Nosotros sabemos que solamente a Dios debemos adorar, única y exclusivamente a Bueno, Dios. Max, muchas Me gracias, Max. quedan 8 segundos, me quedan 8 segundos, gracias. Entonces debemos digo esto para poner todas las cosas en contexto y aquí acaban mis 15 minutos. Adelante, pasamos con el moderador David Iván, que se encuentra en estos momentos en vivo y en directo desde Arica, Chile. Adelante, Bueno, David. muchas gracias. Lo que pasa es que yo puse el cronómetro desde el momento que Joel te dio el tiempo. Bueno, muchas gracias, Max, por tu exposición. De verdad, todo muy bueno. Ahora vienen los 15 minutos de Dani Totocayo, del evangélico apologista Dani Totocayo. Dani, ¿estás listo? Bien, estoy listo, Iván, muchas gracias. Amén. Amén. Tiene Tiene 15 minutos 15 desde minutos ahora desde ya. ahora ya. Bien, ah, hay varias cosas que hay que aclararle a Max. La verdad es que Max está totalmente confundido. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 al 21, no se habla acerca de alguna interpretación privada o según el parecer de uno. Las palabras griegas que se usan allí son idias epilusias, que significan literalmente de origen privado, o sea, de uno mismo. O sea, la profecía no es de origen de uno, no es de origen humano, sino más bien de origen divino. En realidad ni siquiera el término privado existe en el texto griego, sino más bien dicho, de origen humano, como lo traduce A.T. Robertson, este famoso experto en gramática griega. Ahora, tener imágenes no es condenado si no tiene un fin religioso. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Pero lo que no estamos de acuerdo es que hay imágenes que se tienen en el catolicismo, se fabrican con un fin religioso. Y eso es lo que nosotros estamos condenando. O sea, nosotros no estamos diciendo, ¿sabes qué? No tengas ninguna imagen de nadie, no tengas una foto de Mark Rober, no tengas una foto de, no sé, de tu esposa. No, 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 no. Nosotros jamás hemos dicho que no podemos tener imágenes. Podemos tener imágenes de una muñeca, qué sé yo, de cualquier cosa, pero lo que no tenemos o no debemos de tener son imágenes religiosas o que son hechas con un fin religioso. Entonces, si Max dice que nosotros pensamos que no hay que tener ningún tipo de imágenes, pues estaríamos contradiciéndonos, pero nosotros no nos estamos contradiciendo. Y Max sabe muy bien que todos los evangélicos saben que pueden tener imágenes de sí mismos en sus fotos, qué sé yo, en revistas o en lo que sea. Lo que nosotros decimos es simplemente que no debemos de tener imágenes con un fin religioso. Ahora bien, en Éxodo 20, del 3 al 4, sí se hace una prohibición de imágenes. Y es obvio que cuando se dice que ni siquiera se debe de postrarse ante esas imágenes ni honrarlas, está haciendo pues una prohibición. O sea, no es algo que nosotros nos hemos inventado, sino que en este sentido, en el sentido religioso, es que nadie debe de hacerse imágenes de lo que está arriba en el cielo o en cualquier lugar. ¿Ok? Ese es un punto también que tiene que considerar, Max. En cuanto a que los ídolos que se mencionan en Éxodo 20, pues en su contexto, dice más, no se refiere a esos ídolos paganos del Antiguo Testamento, cierto, pero los ídolos, como él mismo reconoce, no solamente pues se limitan a esos dioses falsos, él mismo sabe que la comida, el dinero, este, las mismas personas, los antepasados, como lo dice el mismo Catecismo Católico, pueden ser ídolos, pueden ser cosas que una persona puede idolatrar. Y esto eh, es algo claro, es evidente, y en el catolicismo se da, porque, y para ello hay bastante evidencia de ello. Y justamente quiero presentarles algunos puntitos que he estado haciendo, que he estado anotando, que me gustaría que Max tuviera en cuenta. Por ejemplo, la idolatría es la práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo o dios falso, pero también es ese amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Y los católicos cometen idolatría cuando manifiestan ese amor y admiración excesivos por María y por los santos. Ahora, ¿cómo sabemos que ellos realmente cometen este tipo de pecado? Bueno,
Cuando un católico se postra ante una estatua, le besa, le prende velas, le reza el rosario, le hace procesiones y fiestas patronales, la está idolatrando, aun si no la está adorando. Max sabe muy bien que la idolatría no solamente consiste en adorar un falso dios, sino que una persona puede cometer idolatría aun sin adorar. Por ejemplo, la comida, nadie la adora la comida. Sin embargo, una persona puede cometer idolatría cuando es glotón. Eh, Dar solamente un beso a una foto pequeña, como dice Max, no es necesariamente un acto idolátrico, y esto lo hemos conversado muchas veces con él, pero cuando la imagen de la persona de María, o a esa imagen se le da un beso y se suman todas estas muestras de amor y admiración, como el postrarse, el besarle, el prenderle velas, el hacerle procesiones, hacerle fiestas patronales y rezarle el rosario, es evidente que se está mostrando un amor excesivo, y esto es idolatría. Los que han leído el Rosario, yo me imagino que Max ha leído el Rosario, y todo aquel que ha leído el Rosario sabe que en él se le dan más títulos en alabanza a María que los que se le dan a Dios. Entonces, el Rosario es una oración, no sé cómo le puedo llamar, que incita a la idolatría. Así que el catolicismo es un sistema idolátrico. Cuando un católico solo besa la imagen o estatua de María, aun si esta es pequeña, no manifiesta la misma clase de amor que manifiesta por un familiar suyo cuando besa su foto, por ejemplo. En el catolicismo, los fieles creen que María nunca pecó, lo cual es falso. Así que el fiel católico, sin querer, le está atribuyendo a María algo que no le pertenece, y esto ya es un grave error. Además, cuando un católico solo se postra o besa una estatua o imagen de María, tiene en mente que se está acercando ante la representación de la reina del universo, no solamente de María, de una mujer que, bueno, Dios usó, no, no, no. Para el católico, María es la reina del universo, la reina de los ángeles, la reina de los patriarcas, la reina de los profetas, la reina de los apóstoles, la santísima, la esposa del Espíritu Santo, la fuente de santidad. Así que no es que Max Roper simplemente tiene una imagen, o los católicos solamente tienen una imagen de María pequeñita, no, sus imágenes, aunque pueden ser algunas veces pequeñitas, muchas veces son grandes. Y aún las imágenes pequeñitas que tienen los católicos, cuando ellos se acercan a orarle o a rezarle a María, ellos tienen en cuenta eso, que ella es no una mujer nada más que Dios usó, sino que ella es la reina de los profetas, la reina de los ángeles, la fuente de santidad, la esposa del Espíritu Santo, como les dije hace un momento. ¿No? Y para empeorar las cosas y hacer de los católicos los idólatras de los idólatras, yo creo que más ex idólatras de los idólatras, ellos creen que ella hizo expiación por los pecados del hombre, y de esto hay evidencia. Más adelante les voy a dar la evidencia, si me da tiempo. Ellos también creen que por medio de ella se obtienen todas las esperanzas, todas las gracias y todas las salvaciones, y también tengo evidencia para esto, y que nadie va a Cristo excepto por su madre. ¿No es esto idolatría? Lo es, y de la peor. Por eso yo pienso que los católicos son idólatras y no tienen excusa. Por eso ellos deberían de arrepentirse de este pecado. Ahora bien, en cuanto al arca de la alianza, me parece bastante gracioso lo que dice Max. Él dice que ahí habían dos querubines, sí, cierto, pero no eran pues esos querubines eran ángeles, no eran personas, no eran Dios. Y fue algo ordenado por Dios, ¿no? Y simplemente era adorno y solamente reflejaba lo que había en el cielo, era solamente una sombra de la realidad del cielo. Ahora, este argumento es recontra malísimo, ¿no? Ah, porque los querubines siempre debían de permanecer en el arca del pacto. Además, la veneración de los querubines fue inaccesible. Eh, ¿Por qué? Porque los querubines se encontraban en el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía ir una vez al año en el día de la expiación. Así que el pueblo no podía estar venerando a estas imágenes. Además, lo que se encontraba en el tabernáculo, incluidos los querubines, eran figuras y sombras, como ya les dije hace un momento, de las cosas celestiales. Y los cristianos ya no estamos bajo las sombras, sino bajo la realidad. Estamos bajo el Nuevo Testamento. Ahora, los mandamientos de Dios de hacer querubines fueron dados en el Antiguo Testamento, solo para el pueblo de Israel. ¿Ah? Los cristianos estamos bajo el Nuevo Pacto, como les dije hace un momento, y esto lo dice Hebreos capítulo 10. Otra cosa, los verdaderos siervos de Dios nunca enseñan el ofrecimiento de veneración a imágenes, ya que esto es algo que Dios nunca mandó, como se dice en Levítico capítulo 10, verso 1 al 2. En el Nuevo Pacto tenemos mandamientos y nunca se ordena lo que se ordenó en el Antiguo Testamento, por lo menos en este caso, ¿no? El de tener esas imágenes y el arca del pacto. Así que no nos sirve de nada este argumento a Max. Después dijo que también se mandó a hacer una serpiente de bronce, ¿no?
La verdad es que me sorprende lo que dice Max. Porque ahí no, una cosa es una, y él dice incluso que es un símbolo de Cristo. No, la Biblia no dice que la serpiente de bronce es un símbolo de Cristo. O sea, que la Biblia diga que Jesucristo, así como la serpiente fue levantada y él también sería levantado y sería crucificado, es una cosa, es un tipo, no símbolo. Solamente es un tipo de lo que Cristo haría. La realidad es Cristo. Cuando vino Cristo ya nunca más se volvió a levantar ninguna serpiente de bronce, ninguna imagen más. Así que no le sirve de nada esto a nuestro amigo más. Además, Dios solo ordenó que se hiciera esta imagen bueno, de esta serpiente, ¿no? No de Moisés, no de Abraham, no de Abel, de Enoch u otro santo. Y nunca más se dio esta orden tampoco, con excepción de las que estaban en el templo. Ahora, si los israelitas hubieran hecho imágenes de los santos como Abraham, Enoch, hubieran pecado ya que Dios no les dio esa orden. Y eso sería una añadidura a la escritura dada en sus días. Otra cosa, que nadie se postró ante ella, ni la veneró. Sin embargo, los fieles católicos se postran ante las imágenes de María y de los santos, y así cometen el pecado de idolatría, desobedeciendo lo que Dios ya ha dicho en Segunda de Reyes 17:36, donde se dice que solo ante Dios debemos de postrarnos, no ante nadie más. Además, esta imagen no tuvo como fin el postrarse y el pedir la intercesión de algún santo. También debe notarse que Dios sabía que el pueblo de Israel iba a quemar incienso a esta serpiente de bronce y aún así ordenó que se hiciese. Entonces, ¿por qué Dios le ordenó? Lo ordenó porque los israelitas al mirar esta serpiente iban a ser sanados de las mordeduras de la serpiente, serpientes que Dios mismo había enviado para morder al pueblo rebelde. Pero esta orden no solo tenía como fin evitar la muerte, Dios también quería enseñarnos que las imágenes son una tentación que lleva a la idolatría. ¿Sería culpable Dios de este pecado? No, ya que esta imagen inmediatamente después de cumplir con su propósito debía de ser destruida y no idolatrada. Así que de nada le sirve a nuestro amigo más lo que ha dicho. Y también citó un pasaje de, ¿cómo se llama? Citó, si no me equivoco, de Josué 7:6. No me acuerdo si es el verso 6 o no. Pero bueno, él dice que, bueno, ahí Josué se postró ante el arca de Jehová o de Yahvé. Y la Biblia no dice eso, o sea, la Biblia textual, aquí tengo la Biblia textual, nos dice lo siguiente, bueno, traduce este versículo de la siguiente manera. Entonces Josué rasgó sus vestidos y cayó sobre su rostro en tierra ante el arca de Yahvé hasta la tarde. Aquí se dice que cayó sobre su rostro, no dice que se postró. Ahora, muchas traducciones pues de la Biblia traducen mal este versículo, ¿no? Muchos dicen que se postró rostro en tierra. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén traduce de esta manera, pero esta es una mala traducción. Como les dije, la Biblia textual dice que Josué cayó sobre su rostro en tierra ante el arca de Yahvé, no que se postró. Una cosa es caerse y otra cosa es postrarse. Lo que sucedió fue que Josué cayó sobre su rostro en tierra, postrado seguramente, ¿no? Pero él cayó, no es que él se postró. Él no se postró simplemente. Strong traduce la palabra hebrea que se usa en Josué 7:6 como caerán, cayeron, caerá, a caer, mentira, pero no como postrarse. Así que este texto no le sirve de nada a nuestro amigo Max. Eh, Ahora, ¿por qué está mal postrarse ante una imagen de María o el de un santo? Porque el postrarse ante una imagen ya es un acto de reverencia, y no cualquier reverencia, sino una reverencia extrema que no es apropiada para los seres humanos. Por eso la Biblia nos dice que solo ante Dios debemos de postrarnos. Podemos honrar, reverenciar o venerar de las maneras apropiadas a nuestros padres, a los que predican el Evangelio o a cualquier persona que se lo merezca, pero el postrarse no es una forma apropiada de honrar. En el Antiguo Testamento se permitió esta honra, pero nunca se ordenó. También se permitió la poligamia, hasta la esclavitud, pero no se ordenó. Ahora, el arca del pacto de los querubines no son seres humanos, por lo tanto, de este pasaje no se deduce que hay que postrarnos ante hombres santos, menos ante sus imágenes. Ya se ha presentado evidencia muchas veces de que solo ante Dios debemos de postrarnos. También afirmar que José se postró ante los querubines no es algo que el texto diga. El texto, como les dije, dice simplemente cayó sobre su rostro en tierra ante el arca de Yahvé. Ahora, si José se hubiera postrado ante el arca de Dios, no significa que él estaba pensando postrarse ante los querubines. Esto fue algo totalmente accidental. ¿Se imaginan si yo dijera que Tomás se postró ante el apéndice o ante las bacterias del apéndice del Señor Jesucristo solo porque se postró ante el Señor Jesús? Sería ridículo. Así que las afirmaciones que hace nuestro amigo más no tienen el más mínimo sentido.
Ahora, yo quiero preguntarles cuánto tiempo tengo, por favor. Si me permiten. Bueno, hermano, llevas 13 minutos con 40. Ya, gracias, muchas gracias. Te queda Ahora, menos de... quiero aprovechar este tiempo. ¿Por qué los cristianos rechazamos el uso de imágenes religiosas? Primera razón, el uso de imágenes de personas con un fin religioso no está ordenado en la Biblia. En el Antiguo Testamento no vemos que los siervos de Dios hayan usado en ningún momento imágenes de hombres santos o de Dios mismo en sus cultos. En el Nuevo Testamento tampoco vemos que los apóstoles hayan usado imágenes de María o de otros santos para acercarse a Dios, por lo que no hay buenas razones para tener imágenes y estatuas de los santos y de Dios mismo. Hacerse imágenes o estatuas de Dios simplemente están prohibidas en la Biblia, Éxodo 24. Las únicas estatuas, y esto hay que aclararlo, que Dios ordenó hacer fueron los querubines en el templo, la serpiente de bronce y algunos adornos en el templo del Antiguo Testamento, pero nunca de Dios mismo o de seres humanos. Es cierto que Salomón puso imágenes de leones y palmeras en el templo que David le ordenó construir por dirección de Dios, no porque simplemente se le ocurrieron. Pero debe notarse que estas imágenes no eran de seres humanos, una vez más, ni de Dios, y tampoco tenían como fin el que se les diera culto. Segunda razón, representar a Dios por medio de imágenes es corromper su gloria. El apóstol Pablo dice en el mismo sentido, en Hechos capítulo 17, verso 29, que siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a Dani, piedras. Okay. Te pido por favor que apagues tu micrófono. Okay. Muchas gracias, Dani. Muy buena exposición. Entonces, ahora pasaríamos al tema, ahora pasaremos a los otros 15 minutos de Max. Muchas gracias, Dani. Excelente, te felicito. Bueno, Max, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Bueno, Max, tienes 15 minutos desde ahora, ya, adelante. Bueno, qué barbaridad las cosas que tienen que escuchar uno acá. Las barbaridades que dijo Dani Tocayo. En primer lugar, Dani Tocayo se contradijo completamente. ¿Y qué se contradijo? Por un lado dijo no, que Josué no se postró delante en el arca, después dijo que se puede haber postrado. En primer lugar, voy a leer la Biblia favorita de todos los evangélicos, que es la Reina Valera, a ver qué nos dice sobre el pasaje de Josué capítulo 7, versículo 6. Reina Valera, 1960, que es la versión oficial que usan los evangélicos, los protestantes. Dice así: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Se postró. ¿Qué significa postrarse? Ponerse de rodillas. Yo puedo decirme, es lo mismo que decir, en mi país decimos, esa persona se hincó, hincarse es ponerse de rodillas en mi país. Arrodillarse, ponerse de rodillas. Se postró. Él dice que Josué y no se postró ante el arca de la alianza, pero resulta que la Biblia Reina Valera que usa el mismo Dani Tocayo lo contradice a él, porque ahí dice muy claro se postró, y estoy leyendo textualmente la Biblia Reina Valera, ni siquiera estoy leyendo la versión católica. Se postró, y se postró delante de una imagen, porque el arca de la alianza tenía dos imágenes encima, dos estatuas, ni siquiera eran dos ángeles de verdad, eran dos estatuas, a las cuales Josué se puso de rodillas delante de dos estatuas. Imagínense, delante de dos estatuas, porque el arca de la alianza tenía dos estatuas encima de la tapa. Entonces, al ponerse de rodillas, al postrarse delante del arca de la alianza, se está postrando delante de dos estatuas. Mi querido amigo Dani Tocayo está completamente confundido y equivocado, y para mí es muy fácil refutarlo. Él dice que Dios dice en la Biblia que no se postrarán, que solamente ante él se tiene que poner de rodillas, de postrar. Mentiras, falso. Y le voy a demostrar con la Biblia, porque a mí me tiene, en primer lugar, si no toca yo hablar, hábleme con la Biblia, no me dé sus opiniones personales, no me diga, Dios dice en la Biblia que no hay que solamente ante él hay que postrarse. No, si usted me va a decir eso, dígamelo con la Biblia, no me dé sus opiniones personales. Aquí no vale su opinión personal y mi opinión personal, no, aquí vale las pruebas. Y yo voy a hablar bíblicamente. ¿No es pecado postrarse delante de otras cosas? Usted dice que solamente ante Dios hay que ponerse de rodillas. Falso. Y se lo voy a mostrar con la Biblia. Génesis capítulo 18, versículo 2. Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Ahí está, se arrodilló. Se puso de rodillas, se arrodilló. Con la frente, o sea, se arrodilló
y después de arrodillarse, la cara de él la puso en el suelo en señal de reverencia. Quiere decir que Abraham, ahora, es de suponer que esos tres hombres eran tres ángeles, tres espíritus, ¿verdad? Porque no, Dios no era, eran tres espíritus que Dios había mandado. Sea que hayan sido tres espíritus o tres hombres, Abraham se puso de rodillas. ¿Y qué hizo? Hizo un acto de reverencia. Daniel Tocayo dice que cuando una persona se pone de rodillas delante de una estatua, la está idolatrando, la está adorando, está cometiendo un pecado. Entonces quiere decir que Abraham fue un idólatra entonces, porque ahí es claro, dice que se puso de rodillas, se postró hasta tocar su frente con el suelo, y eso es una señal de reverencia. Y mismo Daniel Tocayo dijo, y no es cualquier reverencia, postrarse delante de algo o de alguien y poner hasta que su cabeza o sus ojos toquen el suelo, es una señal de reverencia, pero una señal de reverencia no necesariamente es una señal de idolatría. Ahora vemos, primera de Samuel capítulo 24, versículo 8 al 9, dice así: pero enseguida David salió de la cueva tras él y le gritó, majestad, majestad. Saúl miró hacia atrás y David, inclinándose hasta el suelo en señal de reverencia. Imagínense, hasta usa la palabra reverencia. O sea, quiere decir que el rey Saúl idolatró al rey David, porque dice que se puso se inclinó delante de él en señal de reverencia, pero estoy seguro que Saúl no estaba considerando a David como un dios. Bueno, ahora, seguimos con la Biblia. Se dan cuenta, yo doy pruebas bíblicas, no como Anito Tocayo que dice, los católicos son idólatras porque se rodean delante de imágenes. Son idólatras porque se rodean delante de un hombre, son idólatras. No, eso es ignorancia de mi querido amigo Dani Tocayo. Entonces, a Dani Tocayo, a mí hábleme con Biblia. A mí hábleme con Biblia. Yo le estoy hablando a usted con Biblia. Yo no le estoy dando opiniones personales. Usted está diciendo que a inclinarse delante de alguien para hacerle una reverencia es señal de idolatría, es idolátrico. Y yo le estoy diciendo que está equivocado. Pero estoy basándome en la Sagrada Escritura. Yo me baso en la Biblia. Usted se basa en sus opiniones personales. Ok, yo voy con Biblia, a mí hábleme con Biblia. Hechos capítulo 16, versículos 28 al 30. Vea, mire lo que dice. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y temblando de miedo se echó a los pies de Pablo y Silas. O sea, que él estaba de pie, el carcelero, y se echó a los pies de Pablo y Silas. Es una señal de reverencia, de respeto. Entonces quiere decir que él idolatró a Pablo y Silas. No. Entonces, tengo otra cita bíblica. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 7. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 7. Dice, ya en el camino, Elías salió al encuentro de Abdías, que al reconocerlo se inclinó ante él y exclamó, pero sí es mi señor Elías. Entonces podemos ver con estas 4 citas bíblicas que muestran que hay personas que se han puesto de rodillas, se han inclinado, se han postrado delante de personas y de objetos, ¿verdad? Para idolatrarlos, adorarlos, no, para reverenciarlos. Y eso es lo que la palabra venerar significa. Danito Tocayo está completamente confundido porque él piensa que venerar es adorar. No, el 4.º mandamiento de la ley de Dios dice, venerarás a tus padres, honrarás a tu padre y a tu madre. Significa que yo no tengo que honrar a mi padre y a mi madre, porque lo dice el 4.º mandamiento. Entonces, nosotros los católicos veneramos a Dios como a Dios, veneramos a las personas como a las personas, veneramos a los objetos. ¿Qué significa venerar? Venerar significa guardar cierta estima o respeto hacia algo o alguien. Nosotros los católicos veneramos las imágenes, no las idolatramos. O sea, cuando digo que veneramos las imágenes me refiero que estoy usando la palabra en su real contexto. O sea, veneramos las imágenes, le guardamos respeto por lo que esas imágenes representan para nosotros. Veneramos a la Santísima Virgen María y veneramos a los santos, pero veneramos a la Santísima Virgen María por sus virtudes, por su humildad, por haber sido escogida como la Madre de Dios, como la Virgen Santísima, que intercede por nosotros en el cielo. Entonces, nosotros veneramos a la Santísima Virgen. Para nosotros María no es Dios, es una criatura de Dios, pero le damos su lugar, porque ella dijo, todas las naciones me llamarán bienaventurada. Y cuando nosotros rezamos el Santo Rosario y decimos las advocaciones marianas, que son la letanía, las advocaciones marianas, cuando decimos reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, no estamos haciendo otra cosa más que cumplir la profecía que María dijo
En Lucas capítulo 1, cuando dijo, todas las generaciones me llamarán dichosa y bienaventurada, o sea, que nosotros estamos cumpliendo esa profecía al decirle a María, reina de los ángeles, reina de los patriarcas. Ahora bien, todos estos títulos que le damos a la Santísima Virgen María, ¿verdad? No son títulos idolátricos, no están contrarios a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros los católicos tenemos muy en claro que existe un solo Dios, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, a quien adoramos y a quien le damos un culto de latria, mientras que a la Santísima Virgen le damos un culto de hiperdulia. Y el culto que le damos a los santos es culto de dulia. La palabra culto, Dani Tocayo y los evangélicos están confundidos. Ellos piensan que no se le puede dar culto a alguien porque lo está idolatrando. Entonces, analice, señor Danito Tocayo, ¿verdad? El Danito Tocayo, hay que educarlo, señor, mi amigo, mi querido amigo. Hay que educarlo y enseñarle lo que la palabra culto significa. ¿Qué significa realmente la palabra culto? Bueno, para los evangélicos la palabra culto significa rendir un acto de adoración hacia algo y hacia alguien. Por eso nuestros hermanos evangélicos, al no entender el significado, la etimología de la palabra culto, ellos dicen que nosotros somos idólatras porque le damos culto a la Virgen María y le damos culto a los santos. Pero ellos no entienden que el culto que le damos a la Virgen María y a los santos no es un culto de adoración, es un culto de veneración, es un culto de veneración que le damos a la Santísima Virgen María y a los santos. Y esto debemos de tenerlo presente. Ahora bien, voy a leerles, para que aquí tengo muy importante que quiero leerles, los significados de las palabras, porque es muy importante los significados de las palabras. Ok. Venerar. Venerar significa mostrar reverencia, respeto y admiración por alguien, por sus virtudes o santidad o hacia algo por lo que representa. O sea, si venerar significa mostrar reverencia, respeto y admiración, nosotros veneramos a la Santísima Virgen María. O sea, nosotros le mostramos reverencia, respeto y admiración por las virtudes que haya tenido y por su santidad. Veneramos a los santos también, los veneramos, o sea, le mostramos reverencia y respeto y admiración por sus virtudes heroicas, porque muchos de ellos murieron mártires, ¿ya? Ahora, nosotros veneramos a Dios también, pero no en el mismo nivel que veneramos a la Virgen María. O sea, nosotros veneramos a Dios, o sea, le mostramos una reverencia, un respeto y una admiración únicas a Dios. Entonces, la veneración que le damos a Dios es única y exclusiva. Lo veneramos por encima de todas las cosas, mientras que a María la veneramos, pero a un nivel infinitamente inferior a Dios, y a los santos los veneramos de un modo infinitamente inferior a Dios, de la misma forma que veneramos a nuestros padres los veneramos, los honramos, o sea, les mostramos una reverencia, un respeto y una admiración. Danito Tocayo dice que ese respeto y admiración es excesivo, es el punto de vista de él. Ahora bien, Danito Tocayo también dijo que besar una imagen es idolatrarla, falso, falso. Danito Tocayo está completamente confundido y él realmente Dani no sabe lo que es adorar y lo que es adorar y lo que es idolatrar. Entonces significa, si besar una imagen es idolatrarla, entonces Danito Tocayo es un idólatra, porque me imagino que Danito Tocayo tendrá su esposa o su novia y él la besa. Entonces no puede besar a su esposa y a su novia, no puede besarla, porque está siendo un idólatra, porque él dice que besar una imagen es idolatrarla, es adorarla. Entonces él no puede besar a su esposa, no puede besar a sus hijos, no puede besar a su abuela, a sus amigas, a sus primas, a sus tías, porque está siendo un idólatra, está cometiendo un acto de idolatría. Porque él lo dijo, besar es idolatrar. No. Entonces quiere decir que Daniel Tocayo no adora a Dios. Porque Daniel Tocayo no puede tocar, no se le puede poner de rodillas delante de Dios. Daniel Tocayo no puede besar a Dios ni lo puede tocar. Porque si él dice que tocar, besar y ponerse de rodillas delante de una imagen es adorarla, entonces Daniel Tocayo no adora a Dios, porque Daniel Tocayo no puede besar a Dios. Nadie puede besar a Dios. Nadie puede tocar a Dios y nadie se le puede poner de rodillas delante de Dios, excepto los ángeles que están en el cielo, que lo están viendo cara a cara, que a mi mano que lo pueden tocar y besar, pero nosotros nosotros no podemos ver a Dios, no podemos besarlo ni tocarlo. Ni siquiera podemos ponernos de rodillas delante de Él, porque no estamos delante de Él, porque solamente los ángeles están en su presencia. De modo que Danito Tocayo está completamente confundido cuando dice que tocar, besar y ponerse de rodillas delante de algo o alguien es idolatrar. Y ya lo refuté con los textos bíblicos que le leí de Éxodo,
Números y Josué, donde dice que personas se pusieron de rodillas, se postraron, se inclinaron delante de cosas y personas para reverenciarlas, no para idolatrarlas o adorarlas. Reverenciar algo no necesariamente significa a adorar. No, ¿quién le dijo a usted eso, Danito Tocayo? Además, dígame en qué parte de la Biblia Dios prohíbe que se hagan imágenes de Jesús y la Virgen y los santos. Para ver, me queda un minuto y medio. Otra afirmación me parece estúpida, absurda y ridícula es decir que Danito Tocayo diga, los apóstoles nunca hicieron imágenes de Jesucristo, los apóstoles no hicieron imágenes de la Virgen María, los apóstoles, en primer lugar, las imágenes que nosotros conocemos, ¿verdad? Actualmente que tenemos en la Iglesia Católica, las estatuas, las de estatuas, imágenes, como le queremos llamar, fueron cosas que fueron construidas con el paso de los siglos. ¿Por qué los ángeles, o sea, que los apóstoles hayan construido imágenes de la Virgen María y que no las construyeron, y como no las construyeron, entonces no debemos hacerlas? O sea, es algo completamente absurdo y ridículo. Tenemos que poner las cosas en concepto, en contexto. Es como decir, ¿por qué si los apóstoles no le rezaron a la Virgen María, por qué los Un católicos le minuto. rezan? Ajá. Bueno, los apóstoles no le rezaban a la Virgen María por una razón muy sencilla, porque la tenían a su lado. María y los apóstoles eran contemporáneos, no tenían necesidad de rezarle. Entonces es una formación estúpida decir, porque los apóstoles no le rezaron a la Virgen María, los católicos no tienen por qué hacerlo, porque los apóstoles no lo hicieron, pues que la tenían al lado, ¿cómo le digan? Porque no era necesario que le rezaran, la tenían al lado de él, tenían sus cuidados, tenían sus consejos. Entonces, rezarle a la Santísima Virgen María no es idolatrarla, no es idolatrarla, es pedirle que interceda por nosotros. ¿Verdad? Me quedan 30 segundos. Entonces, con esto refuto lo que mi querido amigo Dani Tocayo afirma, que dice que no se le tiene que postrar delante de nadie, pero la Biblia lo contradice a él completamente, no yo, la palabra de Dios. Y como yo le dije, a mí hábleme con Biblia, no opiniones personales. Aquí las opiniones personales no cuentan para nada, sino lo que usted pueda probar con la palabra de Dios. Con esto Amén. termino mi exposición. Adelante. Amén. Muchas gracias, Max. Excelente, Max. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con los últimos 15 minutos de Danito Tocayo y estaríamos terminando. Bueno, hermano Danito Tocayo, ¿se encuentra preparado? Ok, aquí estoy. Amén. Listo. Amén. Bueno, va a tener sus 15 minutos desde ahora ya. Adelante, hermano. Bien, nuestro amigo Max dice que la Reina Valera traduce por postrarse ante el arca de Yahvé o de Jehová. El problema es que Max no sabe que la Reina Valera sí tiene algunos errores de traducción, como él mismo lo reconoce también. Él reconoce que en la Biblia Jerusalén y la Biblia latinoamericana también hay varios errores, hay algunas malas traducciones. Pero yo le cité lo que dice la Biblia textual y le dije también lo que dice Strong, este famoso erudito en hebreo. Y según este erudito, pues la palabra que se tradujo por postrarse es caer, caerán, pero no postrarse. Por eso es que él dice que es una mala traducción y por eso la Biblia textual ya no traduce por se postró ante el arca de Yahvé, sino que más bien dice que cayó postrado. Eso es lo que dice el texto hebreo. Si no le gusta el texto hebreo, Max, yo se lo comprendo, porque no le conviene, pues. Ahora, él dice que ante los hombres santos algunos se postraban, pero ¿quién lo ha negado? Eso yo le he dicho también hace un momento. Pero eso es algo que la Biblia no ordenó, sino algo que Dios lo permitió. O sea, la Biblia nunca dice que hay que postrarse ante un hombre. Lo que la Biblia dice es que hay que postrarse solamente ante Dios. Ahora bien, le voy a leer algunos textos donde se dice, solamente un texto donde se dice, y de la Biblia latinoamericana. En 2 de Reyes, capítulo 17, verso 36, se dice lo siguiente: solamente a Yahvé, que los hizo salir de la tierra de Egipto con la fuerza de su brazo, a él lo honrarán, ante él se postrarán y a él ofrecerán sacrificios. De la misma manera traduce la Biblia a Jerusalén también. Así que, ¿quiere Biblia nuestro amigo Max? Pues ahí está la Biblia. Ahí dice que solamente ante Dios uno se debe de postrar. Entonces, ¿por qué se postraron ante seres humanos? Porque ya le dije, es un pecado que Dios se los toleró. Es una honra o una forma de honrar a las personas no apropiadas, pero que Dios le permitió. Dios también le permitió a David, como se lo dije hace un momento, el tener varias esposas. Y eso no significa que Dios lo haya aprobado. Yo le puedo citar esos textos. ¿Acaso me va a negar Max? No, no lo va a poder negar. ¿Pero acaso lo acepta? ¿Acaso Max dice, ya tengamos varias mujeres como lo tuvo David? ¿O es que Max quiere tener varias esposas?
Si ni una tiene, imagínate. Ahora, que Salomón, Elías y otros, o Eliseo se hayan postrado, no le sirve de nada a nuestro amigo Max. Ahora, yo no dije que postrarse significa adorar. Por favor, yo en ningún momento he dicho eso. Solo digo que cuando una persona se postra ante alguien teniendo en mente que esa persona es pues la reina del universo, la que hace expiación por el pecado, la esposa del Espíritu Santo, la reina de los apóstoles, de los patriarcas. O sea, ahí se está cometiendo idolatría. Cuando una persona tiene en mente que cuando hay que rezarle a María, hay que darle más títulos que los que se le da a Dios, se está cometiendo idolatría. O sea, yo estoy hablando de postrarse teniendo en mente eso. Si alguien se postra ante un ser humano, yo no digo que esto es adorar o idolatrar necesariamente, pero no es algo apropiado. Está mal. Es un pecado. De idolatría no necesariamente. De adoración no necesariamente. Pero es un pecado, no es una forma apropiada de honrar a una persona. Es un pecado que Dios le toleró en el Antiguo Testamento a muchas personas. Ahora, cumplir la profecía de que María pues será llamada bienaventurada por las generaciones, no significa que uno tenga que inventarse títulos de ella. O sea, yo puedo decir, María fue bienaventurada. ¿Por qué? Porque dio a luz a quién, a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Eso significa que yo me tengo que inventar títulos? No, la Max no sabe lo que habla. La verdad es que me sorprende. Ahora bien, me gustaría demostrarles por qué pienso que a María sí se la idolatra. A ver, hace un momento creo que hablé sobre ello, ¿no? Cuando un católico se postra ante una estatua, le besa, le prende velas, le reza el rosario, le hace procesiones y fiestas patronales, seguramente le está idolatrando. No solamente le está reconociendo, bueno, es que María hizo esto porque tiene sus virtudes. No solamente ante María un católico tiene en mente eso, no. Para un católico hay que hacerle muchas cosas. Dar solamente un beso a una foto pequeña de una persona no sería necesariamente un acto idolátrico. Esto yo ya lo he dicho, no sé qué escucha Max. Pero yo dije esto, cuando la imagen de las personas de María, o a la imagen de las personas de María se le da un beso, y se suman todas estas muestras de amor y admiración, como el postrarse, el besarle, el prenderle velas, hacerle procesiones, hacerle fiestas patronales y rezarle el rosario, es evidente que se está mostrando un amor excesivo, lo cual es idolatría. Esto es lo que yo he dicho. Max tiene que refutar lo que yo estoy afirmando, no lo que no va a ser simplemente muñecos de paja y refutar cosas que yo no he dicho. Ahora bien, en el rosario, cualquier persona que conoce el rosario, y también se lo dije, sabe que a María pues se le da muchos títulos, ¿no? Y en el rosario no se le da tantos títulos a Dios. Así que el rosario es una oración idolátrica. También yo nunca he dicho que venerar sea malo, ¿no? Venerar es algo bueno. O sea, yo jamás, todos los cristianos sabemos que venerar a nuestros papás, a los que predican la palabra de Dios, los honramos en ese sentido, ¿no? Los veneramos, no tiene nada de malo, pero nadie se hace una imagen por ejemplo, yo honro a mi mamá, pero yo no me estoy haciendo una imagen de mi mamá para honrarle, ni para postrarme. O sea, no tiene nada que ver. Venerar, honrar no significa, no es algo malo. Pero si yo hago esta veneración o esta honra de una manera inapropiada, que no está ordenada en la palabra de Dios, por supuesto que lo es. Ahora bien, besar no significa adorarla o idolatrarla. No sé qué estará oyendo nuestro amigo Max. Yo jamás he dicho que besar significa adorar o idolatrar. Yo en ningún momento he dicho eso. Dije que cuando se va a María, no solo besándola, sino teniéndola a ella como la reina del universo, etcétera, etcétera, entonces ahí sí se está cometiendo el pecado de idolatría. Ahora, la Biblia sí prohíbe las imágenes de María y de los santos. ¿Por qué? O María no es una persona que existe. En Éxodo 20, verso 3 al 5 se dice que no debemos de hacernos imágenes de nada, de nadie. ¿No? Entonces, si se está prohibiendo, o es que María no es nada, no es nadie. O es que los santos no son nada. No, sí son personas. Pero aquí en este capítulo 20 de Éxodo, desde el verso 3 al 5, se prohíbe el hacerse imágenes de lo que está arriba, lo que está abajo de las aguas, en la tierra o donde sea. Así que ahí hay una prohibición implícita de María y de los santos. Ahora, más reconoce que en la Biblia no se le hizo imágenes a María y a los santos. Por ejemplo, nadie se hizo una imagen de Moisés, Abraham, y todos estos murieron, y nadie le hizo una imagen.
¿Qué va a decir ahora Max? Que solamente porque ellos estaban vivos, por eso es que no se les hizo una imagen. No, ellos ya estaban muertos y nunca se hicieron de ellos ninguna imagen. Ahora, si de ellos nunca se hizo una imagen, entonces tampoco se hicieron de María. Y tú ves que después bueno, según Max, pues María, de repente murió y de pronto fue asunta al cielo, pues, ¿no? Yo le comprendo eso. Pero nosotros vemos en los primeros 100 años de la iglesia, los cristianos siempre rechazaron el uso de imágenes. Y no solamente, sino que hasta el mismo Max sabe que Agustín de Hipona, Eusebio de Cesarea y muchos otros rechazaron el uso de imágenes de los santos y de María y de Dios mismo. Así que de nada le sirve a nuestro amigo Max que siga insistiendo con que hay que tener imágenes. Hace un momento les había dicho por qué nosotros los cristianos rechazamos el uso de imágenes religiosas, ¿no? Dije en primer lugar que el uso de imágenes de personas con un fin religioso no está ordenado en la Biblia. En segundo lugar, representar a Dios por medio, o la segunda razón, representar a Dios por medio de imágenes es corromper su gloria. Pero esto no sabe pues Max. Sin embargo, Max cree que sí puede corromper la gloria de Dios haciéndose imágenes. En Isaías 40:18 se dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? No se olvide, amigo Max, que en el catolicismo una imagen puede ser adorada. Y tú dices que no. El canon tercero del Concilio IV de Constantinopla aprueba la adoración, no de Dios solamente, sino de la imagen misma. Ahora, este canon declara, si alguno pues no adora la imagen de Cristo, Salvador, no vea su forma en su segundo advenimiento. Ahora, por lo tanto, yo creo, el catolicismo cree que la divinidad es semejante a escultura de arte y de imaginación de hombres. Y así cae en el pecado de corromper la gloria de Dios. Si para Max hay que adorar a la imagen de Dios, entonces lógicamente hay que concluir que esa imagen es Dios. O es que Max no adora o no obedece por lo menos lo que dice este canon. Tercera razón, el usar imágenes de Dios es no comprender que a Dios se le debe adorar y amar de todo corazón, en espíritu y en verdad, como dice en Juan 4 del 23 al 24. Y es que a Dios hay que adorarlo solamente en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Él está en todo lugar, es omnisciente y todopoderoso. Si para adorar a Dios no se necesita un lugar geográfico, porque es espíritu y está en todo lugar, entonces por la misma razón no se necesita una imagen física para adorarle. Por lo que resulta absurdo el tener estatuas o imágenes de Dios. Además, esto no sabe Max, hacerse estatuas o imágenes de Dios para darle culto es un culto sin base bíblica, es un culto voluntario, escogido por uno mismo, no por Dios. Y Pablo condenó la práctica del culto voluntario, que no está basada en la palabra de Dios. En el libro de Colosenses capítulo 2, verso 20 al 23, esta tareita se la dejo a Max para que después del debate, después de las ronchas, quiera leerlo. Espero que lo lea. Y nuestro Señor Jesucristo dijo muy claramente, los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La adoración al Padre debe ser en verdad, es decir, no a través de sombras y tipos, ni por medio de sacrificios y ofrendas de sangre. La frase en verdad es usada en contraste a la ley. Juan escribió en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, verso 17, lo siguiente. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Lo que el Señor Jesús dijo en pocas palabras es que la adoración que debemos dar a Dios es según la enseñanza del Nuevo Testamento. Cuarta razón, porque nosotros no tenemos imágenes religiosas. El hacer uso de imágenes de Dios para acercarse a Él en alabanza y oración es una práctica necia. Si Dios está en todo lugar, como dice la Biblia, entonces tener imágenes de Dios para acercarse a Él en alabanza y oración es absurdo. Si tengo a mi lado a mi esposa y le digo a su foto, te amo mi reina, quiero pedirte que me hagas un ceviche para comer, por ejemplo, ¿no? ¿No está actuando como un necio? Seguramente. Por lo tanto, cuando un católico se hace una imagen del Dios omnipresente con el fin de alabarle y pedirle algo, está actuando como un necio. Por favor, quiero saber cuánto tiempo más tengo. David, un favor, ¿cuánto tiempo más tengo? Bueno, tiene 3 minutos. 10 minutos. Ok. Quinta razón. Porque nosotros no tenemos, los cristianos no tenemos imágenes religiosas. Los cristianos de los primeros siglos rechazaron el uso de
imágenes de Dios. Aunque a mí poco me importa lo que hayan dicho los llamados padres apostólicos, la mayoría de ellos no está tan inclinados hacia la Iglesia Católica. Yo voy a demostrar esto, bueno, más adelante voy a escribir un libro sobre ello justamente. Y, por ejemplo, Lactancio dijo, ¿no? Es indubitable que en donde quiera que hay una imagen no hay religión, porque si la religión consiste de cosas divinas y no hay nada divino más que en las cosas celestiales, se sigue que las imágenes se hallan fuera de la esfera de la religión. Melitón de Sardes declara, y ellos son condenados por los juicios de la verdad, por cuanto se aplican el nombre de aquel que no se puede cambiar a aquellos objetos que están sujetos a cambios y se encogen no de llamar a esas cosas dioses que se han hecho por las manos del hombre y se atreven para hacer una imagen de Dios, quien no han visto. Clemente de Alejandría dice lo siguiente, las obras de arte no pueden ser sagradas. Y añade, porque Dios, que prohíbe la realización de la imagen de talla, nunca se habría hecho una imagen a la semejanza de las cosas sagradas. No hay en modo alguno ninguna cosa compuesta y criatura dotada de sensibilidad del tipo que hay en el cielo. Asterio de Macia, en un sermón sobre la parábola del hombre rico y Lázaro, escribió lo siguiente, no pintes pinturas de Cristo. Y hay mucha evidencia para añadir, pero quiero leerles solamente lo que dice el concilio de Elvira en el año 306, porque ahí se estableció un canon en donde se dice lo siguiente, ordenamos que no haya pinturas en la iglesia, de modo que aquello que es objeto de nuestra adoración no será pintado en las paredes. Y bueno, como se los dije, ya se los leí hace un momento, que solamente ante Dios debíamos de postrarnos, ¿no? Solamente ante Dios. Ahora, la incredulidad, esta es una sexta razón por la cual nosotros no tenemos imágenes religiosas. La incredulidad invita a hacer imágenes de Dios, por lo tanto debe rechazarse. Mira lo que dijo Calvino, aunque él estaba equivocado, quiero citarles lo siguiente porque creo que está en lo cierto. Esta es la fuente de la idolatría, saber que los hombres no creen en absoluto que Dios está cerca de ellos, sino sienten su presencia físicamente. Y ellos se ve claramente por el ejemplo del pueblo de Israel, cuando adoraron a sus dioses por medio de un becerro. Bien sabían que era Dios aquel cuya presencia habían experimentado con tantos milagros, pero no creían que estuviese cerca de ellos, sino veían alguna figura corporal del mismo que les sirviera de testimonio de que Dios los guiaba. En resumen, querían conocer que Dios era su guía y conductor por la imagen que iba delante de ellos. Séptima razón, venerar a un ser humano no es malo si se entiende esta palabra solo como honrar o respetar a una persona, aunque esto ya lo he dicho hace un momento. Bien. Bueno, Dani. ¿Se acabó? Se acabó tu tiempo. Dani. Okay. Te pediría por favor que apagues tu micrófono. Okay. Ya, muchas gracias. Solamente quiero saber algo. Ya terminaron con sus dos exposiciones. Creo que ahora viene 1 minuto y 1 minuto de despedida, ¿no? Si me pueden hacer una seña. ¿Solamente una seña? Sí. Ya, muchas gracias. Bueno, como comenzó Max, le voy a darle 1 minuto para que se despida de la gente, del público, de tanto católico como evangélico, y también darle las gracias a Dani Totocayo por una pero muy buena refutación y exposición, al igual Max. Bueno, Max, tienes 1 minuto, o tómate 1 minuto y medio para despedirte de la gente. Adelante. Bueno, gracias. Le doy las gracias a David Iván, que ha tenido la gentileza de moderar este debate. Creo que lo que lo ha hecho de una forma muy profesional, ahí a la altura. A mi oponente, Dani Totocayo, que está allá en la capital peruana, allá en Sudamérica, en Lima, Perú. Bueno, gracias a todos los que nos han visto, nos han escuchado a través de este canal Evangélicos y Católicos, este canal de debates del moderador David Iván. Y bueno, gracias a todos por habernos visto. Esperamos que este debate sea de su completo agrado, cada uno saque sus conclusiones y que la Santísima Virgen María, Madre de Dios, nos bendiga a todos nosotros. Hasta pronto. Muchas gracias, Max. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, y esperamos que para la próxima puedas estar nuevamente en este canal. Bueno, ahora le vamos a darle 1 minuto y medio al hermano Dani Totocayo para que pueda despedirse del público. Adelante, hermano Dani.
Gracias, Iván. Bueno, lamentablemente, pues a Max no le ha ido la bendición de María, ¿no? Pero bueno, que Dios le bendiga a todos. Gracias más por debatir este tema conmigo. Que Dios los bendiga a todos. Que les haya sido de bendición a todos. Gracias, Iván, por apoyarnos con la moderación y también al hermano Joel Susaniver. Dios los bendiga a todos. Eso sería todo. Amén, muchas gracias. Bueno, el asunto solamente un aviso. Dani, te pediría por favor apagar tu micrófono. Ya, muchas gracias. Bueno, solamente un aviso que para este próximo sábado voy a estar debatiendo en este mismo canal el tema de la sola fide, con un amigo llamado Boris, y voy a proponerle al amigo Reynoso un debate sobre otro tema que, bueno, ahí vamos a ver. Disculpa la interrupción, David. Disculpa la interrupción. En una despedida debe haber solamente despedidas, no críticas. Entonces, se debe tener, Daniel Totocayo, respeto hacia la despedida que yo dije. Y yo dije que la Santísima Virgen María los bendiga a todos ustedes. Y esto se debe de respetar porque es la despedida. Es mi despedida. ¿Ok? Entonces, bendiciones para todos ustedes. Que la Santísima Virgen María, Madre de Dios, nos bendiga a todos nosotros. Y esta es mi despedida. Yo creo que solamente lo dijo Max a María cuando nosotros no creemos en ella, ¿no? Señor, respeto. Esa es mi despedida. Si me quiero despedir de esta forma, usted tiene que respetar. La Santísima Virgen nos bendiga a todos nosotros. Muchas gracias. Dani, David, como al moderador, David. Bueno, ya, muchas gracias. Ya, bueno. Dios les bendiga a todas las personas que vieron este video. Muchas gracias por estar aquí y bueno, espero que compartan, den like al debate para que más gente lo pueda ver y sea más recomendado. En este canal no se gana ningún peso y solamente es para que llegue a más personas y más gente conozca cuál es la doctrina y verifique en las dos exposiciones. Muchas gracias, Dani, muchas gracias, Max, y espero sigan haciendo más debate teológico. Amén. Bendición. Gracias.